y desactivar sus cámaras para tener una mejor visibilidad del ponente y su presentación. Antes de dar inicio, queremos presentarles al ponente. Él es Jorge Ham Tamayo y me voy a permitir dar una pequeña semblanza del ponente. El maestro Jorge Ham Tamayo es arquitecto egresado de la UNAM. Ha participado como mentor de negocios en el programa Nodo Binacional de Innovación Universitario, apoyando al Tecnológico Nacional de México. Es fundador de Altium Desarrollo Tecnológicos SAPI DCB, empresa de consultoría en temas relacionados con la innovación, la transferencia de tecnología y la propiedad intelectual e industrial. Fue director del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica, CEMIT, dirección perteneciente al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Además, creó Xucan, empresa de videojuegos, renderactivo, estudio de diseño y de recorridos virtuales en 3D, y editorial Draken, una editora digital de cómics. Ha sido docente en el programa Consultor en Innovación y Aceleración de Empresas de la plataforma Dunning Global, con sede en Silicon Valley. Actualmente es conferencista y parte de su tiempo brinda asesoría en la incubadora de la UVM de Cuernavaca. Agradecemos muchísimo al maestro Javier Flores, coordinador de la incubadora de Campus Cuernavaca, por haber hecho posible la participación del arquitecto Tamayo. Maestro Jorge Ham Tamayo, bienvenido, agradecemos mucho su tiempo y pues le cedo la batuta para iniciar la conferencia. Claro Muchas que sí. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y por la presentación. Bueno, pues buenas tardes ya a todos. Vamos a iniciar con la presentación. Déjenme nada más ponerla para que estemos ya todos en sintonía. Vamos a empezar. Listo. Ya nada más, bueno, espero, sí, al parecer ya están viendo mi pantalla. Entonces, bueno, pues empezamos. La charla se llama Innovación en Momentos Extraordinarios porque, vaya, creo que definitivamente estamos viviendo un momento extraordinario, pues no solo en la vida de cada uno de nosotros, sino literal a nivel mundial. Entonces, pues creo que es bastante interesante lo que está pasando. Bueno, definitivamente a lo mejor, o sea, una imagen que ya todos tienen, tanto pues en la mente como todos han sentido los efectos de lo que el coronavirus ha traído a nuestras vidas. Y les quiero platicar un poquito de los antecedentes de por qué todo este tema de la pandemia para mí ha sido muy importante. Bueno, yo toda mi vida desde pequeño he sufrido de temas respiratorios. Siempre he tenido problemas, bronquitis, en algún momento pensaron que tenía asma, toda la vida me la pasé entre doctores e inyecciones. O sea, realmente sí fue una situación temas de alergias, que para mí fue, pues, preocupante, ¿no? De arranque. Y más al enterarme que era un tema de infección respiratoria, pues más. Además, bueno, también una preocupación adicional, pues eran, pues mi familia, obviamente, como seguramente para muchos de ustedes, pues mis papás ya están más grandes. Mi abuelita está por cumplir, bueno, más bien, de hecho, acaba de cumplir hace un par de meses 99 años, así que imagínense también cuando de repente te dicen, es que esto le afecta a gente mayor, pues el miedo también llega a crecer bastante, ¿no? Entonces, independientemente de todo este tema, de toda esta situación, tanto personal como familiar, siempre me ha llamado la atención los aspectos relacionados con las cuestiones de las pandemias, o sea, toda la cuestión
de la gripe aviar, del SARS, de la primera vez que, o sea, que surgió el SARS, el MERS, hasta la enfermedad esta de las vacas locas, todo este tipo de cosas que tienen que ver con entidades biológicas que afectan la manera en la que, o sea, pues sí, o sea, que afectan la vida de las personas, o sea, que la gente enferma y todo eso, eso siempre me ha llamado muchísimo la atención, el tema del ébola, todas esas cosas me ha resultado muy interesante. Entonces, pues era como un poco tanto el miedo como por otro lado el interés en el conocer qué estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, poniéndoles, bueno, también otra cosa que quería agregar es que he tenido la gran suerte de nacer en una familia donde, pues tengo familiares que son médicos y son médicos reconocidos, o sea, de hecho, desde mi abuelita, la que les comento, que cumplió 99 años, era médico, bueno, es médico. Mi abuelo también fue un médico muy reconocido y tengo tíos que han ganado premios y todo. Entonces, el entorno en general, tanto médico como científico, siempre ha estado presente en mi familia de una u otra manera. Entonces, esto me ha ayudado o me ha generado este interés por la investigación. Además, yo soy tecnólogo, entonces me encanta todo el tema de la tecnología y todo eso. Entonces, pues básicamente fue el porqué, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos con esto. De repente, el 31 de diciembre del 2019, China le avisa a la OMS que acaban de encontrar pacientes con neumonía, pero que no saben de qué. O sea, en ese momento todavía ni siquiera se sabía, o sea, no habían nombrado todavía a la enfermedad, todavía no habían detectado el virus, solamente sabían que era algo que no conocían. O sea, y si pueden ver, este comunicado es del 5 de enero de este año. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Y desde dónde fue para mí todo esto. O sea, les digo, todo esto que les estoy comentando de las preocupaciones y todo eso, yo lo vi literal desde el primer momento, porque yo incluso recuerdo que las noticias estas que salen en el teléfono era una de las noticias que salían así como rápido. Si se acaban de detectar casos de una neumonía extraña en China. Y yo decía, bueno, pero es China, no sé qué, pero de todas formas ya era como el tenerlo ahí presente, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, yo estaba constantemente revisando qué era lo que estaba pasando en China. Y entonces es cuando dices, bueno, ok, surge la emergencia, ¿no? Y en eso, las pantallas del mundo se empiezan a llenar de este tipo de imágenes, de personas totalmente cubiertas con este tipo de cápsulas que pues yo la verdad es que nunca había visto así de esta forma. De repente empiezo a ver que empiezan a hacer repartición de comida, de productos y de muchas cosas a través de robots en China. Entonces, empiezo también a ver este tipo de robots sanitizadores. Muchas imágenes de este tipo empiezan a circular pues por internet, por los medios de comunicación, por todos lados. Hasta los propios camiones estos esterilizadores, que pues, o sea, yo viendo eso y viendo la situación en la que estaban las personas metidas en los edificios, que incluso en algunos hasta les tapiaron las puertas para evitar salir, yo empezaba a pensar, bueno, y entonces ahora qué onda, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar aquí si esto no se logra contener y llega aquí a México? ¿Qué va a ocurrir? Porque pues, nosotros no tenemos esa cantidad de tecnología, no tenemos esa cantidad o sea, esa posibilidad de desarrollo de maquinaria tan rápida que tienen los chinos. Eso no tenemos aquí. Entonces, para mí realmente se convirtió en un tema pues sí, de preocupación. Y bueno, pues al final, ¿qué iba a pasar y qué terminó pasando? Pues efectivamente el 27 de febrero de este año, pues se confirmó el primer caso de coronavirus en México. Y bueno, pues ya para ese entonces teníamos una serie de varias semanas de haber visto todas estas imágenes, de saber realmente qué era lo que estaba ocurriendo. Durante ese tiempo yo también lo que hice mucho fue pues meterme a leer investigaciones científicas, a ver videos donde explicaban qué estaba pasando, qué tipo de virus era, por qué
por qué estaba atacando de la forma en la que estaba atacando. Entonces, bueno, les digo, sí me interesó mucho el tema de la documentación y de aprender al respecto. Entonces, bueno, a la par de que empieza a surgir la emergencia, surge, por otro lado, la locura. ¿Y a qué me refiero con la locura? Esto, que seguramente muchos de ustedes ya sea que o vieron o fueron partícipes de esto, ¿no? De esta situación en la que la gente empezó a comprar papel de baño así, pero a lo loco, o sea, bajo una lógica que para mí todavía sigue siendo inentendible. Esto se comenzó a apreciar por todos los, pues sí, por todos lados. Y yo a la fecha, de verdad, sigo sin entender cuál era la intención de comprar tanto papel, más que para poder hacer paredes para que tus gatos, para poner a tus gatos a competir a ver si podían saltarlas. La verdad es que yo sigo sin entender para qué la gente compraba tanto papel. Pero bueno, ¿qué hubo también? Pues de repente empezó a agotarse los cubrebocas, se empezó a agotar el gel, se empezó a agotar insumos que en otras situaciones nunca hubieran ocurrido. O sea, era algo que siempre está ahí, que a nadie realmente le interesaba demasiado, pero de un día al otro, de repente ya no existían, o sea, ya no había en ningún lado. Empezamos a ver este tipo de imágenes también por todos lados, en los súpers, en las farmacias, en todos lados. Incluso hubo gente que, bueno, empezó a hacer, esto pasó de hecho aquí en Cuernavaca, que empezaron a hacer, ante la escasez, empezaron a hacer gel artesanal, que empezaron a vender a precios exorbitantes. O sea, cuando un litro costaba entre 48 y 50 pesos, pues la gente lo llegaba a vender entre 130, 150 pesos. Lo mismo pasó con los oxímetros. Un oxímetro que podía costar a principios de la pandemia unos 600 pesos, quizás incluso hasta menos. De repente yo quería comprar uno y literal el mismo oxímetro que costaba 600 pesos, por alguna razón no lo compré y a la siguiente semana cuando lo quise comprar ya costaba 1,200. O sea, los precios se dispararon de manera brutal. ¿Y esto por qué es? Pues porque se afectaron varias cosas. Entre estas cosas, pues las tres principales que yo encuentro es pues, el tema de oferta y demanda. O sea, hubo una demanda totalmente desbordada por una oferta que pues ya tenía como cierto ritmo y que pues no era lo que llegó a ocurrir, ¿no? Los Lysols también desaparecieron de los súper. De hecho, yo a la fecha no he vuelto a ver un Lysol en el súper. Se afectaron las cadenas de suministro porque también de repente ante la vorágine de compras de pánico, pues de repente los proveedores, pues o sea, decían, bueno, pues es que, o sea, sí tengo todavía esto, pero pues es que todavía no está fabricado el producto. Entonces, hasta que no lo fabrique, pues no lo puedo mandar. Entonces, toda la cadena para poder hacer que el producto llegara al cliente estaba afectada. Y pues esto también terminó por afectar el abastecimiento. Y este tipo de cosas, ¿por qué se dieron? Y eso es algo que a mí me interesa mucho que quede claro. Estas cosas se afectan por una simple y sencilla razón, que es el mercado. Pero ¿quién es el mercado? Porque ahorita hay un discurso un poco de, es que el mercado no existe y es que el mercado, no tendríamos que por qué ver el darle tanto valor al mercado. Bueno, el mercado somos todos. O sea, el mercado somos nosotros. No hay entidades externas que es que el mercado solo manejan los ricos o es que el mercado... No, o sea, el mercado es todos y cada uno de nosotros que en un día se les ocurrió a todos ir y comprar papel de baño o ir y comprar gel antibacterial. Bueno, pues ese tipo de cosas afectan y puede haber sido desde una persona con mucho dinero hasta una persona que no tuviera y que pues llegó y compró el último gel antibacterial que encontró. ¿Sí? Hay un micrófono ahí abierto. No sé si me pudieran ayudar a silenciarlo, por favor, porque es... Sí, una disculpa. Le solicitamos para poder desactivar sus micrófonos y cámaras. Nuestro, también lo silencia todo en general.
funcionar. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Bueno, ¿ya me escuchan bien? Sí, ya, gracias. Perfecto. Bueno, ok. Y bueno, pues desafortunadamente, les digo, esta locura de compras, pues aún así, realmente no evitó que pues desafortunadamente llegáramos a ver este tipo de imágenes en nuestro país, ¿no? Esto fue en las afueras del Metro Zapata en la Ciudad de México. Y bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito ya más en cuál ha sido la aportación de México ante esta situación, ¿no? Y ha habido casos muy rescatables, cosas que a mí me parecen muy interesantes presentar y que probablemente muchos de ustedes no conozcan. Para empezar, quiero que quede este tema también bastante claro y en la mente de todos. ¿Qué es innovación? Muchas veces la gente dice que la innovación es simplemente hacer algo nuevo o hacer algo diferente. Sí, es cierto, pero esa definición queda corta. Realmente innovación es hacer algo que tenga un impacto, o sea, sí puede ser algo nuevo, algo diferente, algo que tenga un impacto positivo en el mercado. Como les digo, el mercado somos todos. Entonces, si es algo que de alguna forma tiene un impacto positivo, entonces se considera innovación, ¿sí? Usualmente, este impacto pues debe medirse. Entonces, en muchos casos se mide en dinero, en muchos casos, hay otros temas como innovación social, que la innovación social se mide a través de las personas a las que se impacta con determinada iniciativa. En este caso, yo creo que un aspecto clave que deberíamos eventualmente poder medir es el impacto tanto en vidas salvadas o en acciones que se pudieron tomar gracias a esas personas que hicieron algo posible. Entonces, les quiero presentar algunas notas que incluso literal, incluso las encontré hasta en otros idiomas. Por ejemplo, ¿cuál era la definición de innovación? Perdón. ¿Cuál era la definición de innovación? La definición de innovación es hacer algo nuevo, diferente, que nadie haya hecho antes, pero que tenga un impacto positivo en el mercado. Entonces, bueno, por ejemplo, estas cápsulas, estas las diseñaron bomberos mexicanos. Las cápsulas que yo les mostré al principio, de las que tenían en China, esas cápsulas, algunas pueden llegar a costar hasta 300,000 pesos, a pesar de que son algo muy similar a esto que estamos viendo. Entonces, estas tienen un costo de alrededor de entre 5 y 6,000 pesos, pero fueron un diseño que se desarrolló aquí en México para poder ayudar a nuestro sistema de salud. ¿Sí? Y lo diseñaron, de nuevo, bomberos en este caso. En este caso, esto fue en Coahuila, me parece. Aquí, de nuevo, ante la precariedad del sistema de salud que tenemos y que hemos tenido durante décadas, pues los doctores empezaron a ver de qué forma resolver el problema. Y entonces empezaron a utilizar tambos de plástico para poder diseñar y hacer este tipo de cápsulas. Esto también se hizo aquí en México. ¿Sí? Entonces, es muy importante el cómo, ante la necesidad, la mente crea y genera ideas. Esto no es aquí en México, pero les voy a enseñar, les voy a explicar. Mientras en otros países empiezan a surgir imágenes como esta de cajas para poder intubar a los pacientes, bueno, pues este es otro ejemplo de aquí, en Cuernavaca, el doctor Juan José Díaz Miranda desarrolló esta cabina con mangas desechables, que son estas que tienen, para poder intubar pacientes. Y él, de hecho, la diseñó y su idea era patentarla, pero con la intención de donar esa patente al servicio de salud, a las instituciones de salud de México, para que la pudieran utilizar y desarrollar sin ningún problema. Entonces,
les digo, realmente el tema de innovación es vital para poder, ante una necesidad, crear cosas y ya dependerá de cada uno cómo aporta, cómo desea aportar eso a la sociedad. Este es otro ejemplo de algo que dijeron, esto es de una empresa que se llama Bbox, que también, o sea, esto también es aquí en México, que dijeron, pues, ¿sabes qué? ¿Qué podemos hacer? Y desarrollaron en literal, me parece que en 24 horas se sentaron a diseñar un producto rápido, barato, que pudieran empezar a comercializar de manera rápida. O sea, modificaron toda su línea de producción para poder hacer estas pequeñas cajas para ayudar a los pacientes, o sea, a intubar pacientes. Tenemos también los muy, quizás para algunos polémicos, el tema de los ventiladores que desarrolló CONACYT, que ya independientemente de filias y fobias, están ahí y se desarrollaron en México con me parece que algunos planos de algunos otros lados, pero vaya, son productos mexicanos que se diseñaron para poder ayudar a preservar vidas y ayudar a todos el tema de la salud. También Grupo Modelo y Heineken empezaron a hacer el tema de gel antibacterial, pues también de nueva forma. Todos sabemos, como mexicanos, sabemos que somos bastante solidarios. Y pues ellos empezaron a decir, bueno, pues ¿qué podemos aportar? Y ante, de nuevo, la escasez, pues modificaron su línea de producción para poder ofrecer gel antibacterial a los servicios de salud. Esta historia también me parece muy interesante, que esta es la empresa Energreen, que desarrolla un producto, un calentador solar que se llama Solecito. Bueno, pues ellos de igual forma cambiaron en muy, muy poco tiempo toda su línea de producción para poder ofrecer estas caretas que se pueden incluso utilizar con casco y con varias otras cosas. De nuevo, fue algo que hicieron en muy corto tiempo. Y otra de las cosas que de verdad yo sí le aplaudo mucho al gobierno de la Ciudad de México, que fue de nuevo, ante un desabasto de mascarillas, bueno, de cubrebocas N95, el gobierno de la Ciudad de México junto con la UNAM montaron una planta para poder hacer cubrebocas ya de manera industrial de N95 de calidad internacional. Entonces, o sea, son de esas acciones que realmente dices, vaya, es que esto además tiene incluso un futuro prometedor, porque las máscaras, o sea, los cubrebocas N95 no solamente se utilizan en un tema sanitario, sino también tienen muchas aplicaciones en temas industriales, de pinturas, de muchas otras cosas. Entonces, incluso si en algún futuro la pandemia, bueno, que esperemos que sí, que la pandemia ya llegue a su fin, esta fábrica puede seguir comercializando estos productos. Y bueno, ¿qué es lo que a mí realmente más me ha llamado la atención de todo esto desde el punto de vista más de la población en general? Algo que es muy interesante es, todo lo que les he contado hasta ahorita, pues sí son acciones que ha realizado el gobierno, o las empresas grandes o empresas de todo tipo. Pero ¿qué ha hecho la gente? Las acciones de la gente también, y es donde a mí me gusta mostrarles que la innovación está al alcance de todos. Ante una situación donde los cubrebocas llegaron a costar muchísimo más dinero de lo que realmente costaban, se dieron otras situaciones. Bueno, se los pongo como contexto nada más para que entiendan un poquito, que en China los niveles de contaminación son muy elevados. Entonces, los cubrebocas y máscaras con cierta tecnología para ayudar a purificar el aire, para ayudar a que nosotros podamos respirar mejor, existen ya desde hace muchos años. Pero pues aquí como no hemos tenido, a pesar de que a lo mejor ya a veces en la Ciudad de México es un poco elevada la cantidad de contaminantes, no ha sido como algo que la gente demande. Entonces aquí pues no era como nada común ver esto, ¿no?
Sin embargo, ante la emergencia, pues empiezan a surgir en otros países otros aspectos, ¿no? O sea, más bien otro tipo de productos enfocados en el cómo hacemos la vida de la gente más fácil. Empiezan a haber montones de diseños de cubrebocas, con filtros, con muchas cosas, con la idea de ayudar a que haya, a regresarle a la humanidad algo tan humano como la sonrisa. Hay por ahí otro micrófono abierto. Van a ayudar porque sí me... Ya, muchas gracias. O sea, para regresarle la sonrisa a la gente y en muchos casos también para el tema de la inclusión y de la comunicación para las personas para las personas sordas que no pueden comunicarse más que con señas y también leyendo los labios. Pero les digo, empiezan a surgir de verdad montones de opciones para poder ayudar a resolver el problema que tenemos ahorita entre todos. Y ahí México también ha tenido una aportación. Este cubrebocas se diseñó en el ITESO, en Guadalajara. De hecho, lo diseñó un equipo de ingenieros e investigadores y, bueno, en palabras de su propio inventor, decía que incluso era muy superior a uno que estaban desarrollando en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una de las instituciones tecnológicas más reconocidas a nivel mundial. Entonces, nada más para que se den cuenta de la capacidad que tenemos aquí en México para diseñar tecnología. Pero más allá de eso, también esto se convirtió en una visión de todos los días, o sea, en algo que realmente podemos ver todos. Y aquí es donde aún más se lleva a cabo el tema de democratización de la innovación. Porque si ven, ya no es el típico cubrebocas que les mostré al principio, el cubrebocas azul que prácticamente todos tenían, ¿no? O sea, se convirtió ya en una nueva oferta que además no solamente cumple con el aspecto, digamos, de salud y de ayudar a que no se esté esparciendo el virus, que eso desafortunadamente pareciera que en algunos sectores todavía no está claro, que realmente el cubrebocas no es que te cubra de que el virus no entre. Lo que pasa es que el virus, para poderse mover, necesita moverse, o sea, necesita un contenido de algo, que en este caso es la saliva. ¿Sí? O sea, la saliva es lo que hace que el virus se queda en las gotitas de saliva y es lo que sale. Cuando tú te pones un cubrebocas y estornudas, pues tu estornudo se queda en el cubrebocas. Entonces ya no andas regando por todos lados el virus. Esa es la función realmente del cubrebocas. Entonces, ¿qué pasó? Pues somos México. En México, por supuesto, o sea, somos uno de los países que siempre nos hemos ufanado de nuestra creatividad. Entonces, el cubrebocas no tenía por qué ser la excepción. Se empezaron a desarrollar montones de opciones de cubrebocas ya, como más enfocadas a nuestra propia idiosincrasia, como estos de luchadores, que obviamente pues también es parte de nuestra cultura. Hubo un poco de polémica por estos dos futbolistas que se hicieron de estos cubrebocas Louis Vuitton, que sí, o sea, son de lujo y son muy caros, no sé qué, pero fue justo hacia donde se empezó a mover el tema de los cubrebocas. Se empezó a convertir más en una prenda más, que ya un poco más como para tu propio estilo, o sea, algo para tu propio guardarropa. Dudo un poco de la efectividad del de en medio, pero los otros dos creo que pueden ser bastante útiles. Sin embargo, sí es interesante ver esto, ¿no? O sea, cómo la gente empezó a diseñar ese tipo de prendas. Y entonces podemos encontrar hoy en día montones de tipos distintos de cubrebocas, con impresos, con dibujitos, con ilustraciones, como de la sonrisa que tiene una tarjeta electrónica que incluso permite que el usuario sonría.
O sea, de nuevo, se abrió un abanico gigante de posibilidades de algo que era pues algo que solamente cierto segmento de la población utilizaba. Y pues obviamente esto a la mera hora se convirtió pues en algo que también podemos ver, hemos podido ver a celebridades de la talla de Dua Lipa o Kate Middleton utilizándolas. O incluso a la señora que está ahí en la calle, que a lo mejor va a ver a su hijo al hospital o qué va a hacer, pero aún ella decide utilizar algo que que a ella le guste, pues, ¿sí? Esta es otra imagen que a lo mejor muchos de ustedes llegaron a ver, pero esto también detona en innovación. Esto de nuevo, ok, ¿cómo le hacemos para poder resolver de otra manera algo que puede ser útil? La gente empezó a utilizar este tipo de cosas, pero esto derivó en esto. Derivó en este tipo de caretas. Derivó en algunos aspectos ya mixtos, por ejemplo, de fusión de cubrebocas con careta. O incluso algunos otros lo han llevado ya más allá y se han convertido en sus personajes favoritos. Estos son ejemplos de los Caballeros del Zodiaco, cómo convirtieron las caretas en esto, ¿no? Ha habido para niños, con dibujitos y todo con el simple fin de poder preservar y cuidar a la gente, ¿sí? En este caso, para unos bebés. ¿Qué otra cosa nos ha traído estos momentos extraordinarios en los que estamos viviendo? Bueno, pues la aceleración y la adopción de la tecnología. Esto, que bueno, espero que no se vaya a enojar Microsoft que estamos haciendo, que esté hablando de Zoom en un entorno de Teams, pero bueno, algo que muy probablemente muchos de ustedes a lo mejor nunca habían hecho o no conocían, bueno, pues hoy es una realidad. Las clases, los webinars, todo este tipo de actividades, hoy en día es algo bastante común. Los menús con códigos QR, que hoy, si alguien ha ido a algún restaurante, ya no existen, no, bueno, por ahora no existen ya los menús físicos y todo se tiene que hacer a través de un código QR. Entonces muchos pues, a lo mejor nunca lo habían utilizado como tal, o sabían que existía, pero no sabían qué era o cómo se utilizaba. También los servicios de pedir comida a domicilio, si bien muchas veces, o sea, el servicio a domicilio ha existido desde siempre, pero no necesariamente a través de una plataforma. Y, obviamente, las compras en línea, que eso también, si bien había una tendencia creciente de comprar en línea, con la pandemia se aceleró muchísimo. Y ahorita muchas personas que seguramente, incluyendo muchos de ustedes, que probablemente nunca habían comprado nada en línea, seguramente hoy ya lo hicieron o alguien de su familia ya lo hizo. Y bueno, ya como final, digamos, sí me interesa platicar sobre este tema, porque eso también es clave y eso es parte de la situación que también nos tiene, no solo a nosotros como México, sino en general al mundo, como problemas. Y voy a tocar algunos de los puntos de la forma más, pues sí, más fácil que pueda, pues. Este tema de que la gente se niega a que le tomen la temperatura por la frente porque según esto les van a matar las neuronas, híjole, de verdad no es así. O sea, en serio, ese tipo de termómetros no funcionan, o sea, no atraviesan el cráneo. O sea, yo no sé de verdad por qué, o sea, en qué momento alguien dijo eso y todos los demás se lo creyeron. O sea, ese tipo de cosas no funcionan así y eso afecta, porque entonces, sí, ustedes pueden ver lo que
las temperaturas que registran en los supermercados, porque te los toman en el brazo, donde a lo mejor traías el aire acondicionado, y pues te dice que tenías 32 grados, ¿no? Y a lo mejor traías el aire acondicionado porque igual y tienes fiebre y te sientes y tienes calor, ¿sí? El tema de los tapetes sanitizantes, yo ahí tengo una relación, entiendo por qué, pero no, o sea, entiendo por qué dicen que deberían de ser útiles, pero realmente mi percepción es que en realidad no es tan útil. O sea, es útil en un lugar donde hay una alta concentración de personas, pero si no, o sea, es de nuevo, el virus se transmite a través de la saliva. Entonces, pues casi tendrías que pisar el escupitajo de alguien enfermo o que hubiera una concentración tan alta de virus por todos lados para que realmente esto se justificara. Y si realmente hubiera una concentración tan alta de virus por todos lados, pues casi te estarías, de todas maneras te enfermarías aunque te lo quitaras de los zapatos. Pero bueno, en determinados lugares donde hay una alta concentración de gente, por ejemplo, tiendas, supermercados, todo, y que va entrando y saliendo gente, pues todavía ahí digo, bueno, pues sí, ok, va. Pero de nuevo, este tipo de productos se popularizaron porque la gente no entiende cómo se transmite el virus. Y entonces, pues la gente se aprovecha de eso. Esta otra, que son las pistolas sanitizadoras, no me parece tan malo, o sea, no me parece algo que necesariamente tenga que quizás catalogarse como un producto por la ignorancia, pero honestamente no hace nada más que un aspersor de esos de así no haga. O sea, lo único que hace es automatizarlo y echarlo, digamos, un poco más fuerte, pero fuera de eso no tiene gran ciencia. O sea, y el tema es que son productos, la verdad, bastante caros. Entonces, pues son esas cosas que dices, pues yo no, o sea, realmente no creo que valga tanto la pena, ¿no? Las que sí me molestan, porque eso sí ya es quererle ver la cara a la gente, son estas. Por ejemplo, ese tipo de tarjetas, que de hecho yo he visto a políticos trayéndolas, pues son totalmente, o sea, es un engaño. O sea, porque es un pedazo de plástico que no tiene, o sea, no hay manera, de nuevo, ¿cómo se transmite el virus? Pues se transmite a través, o sea, si alguien te tose en la cara, si cerca de ti hay gente que está enferma, no hay manera que esta cosa, que es una tarjeta de plástico, te genere una especie de burbuja protectora. Claro que no hay ninguna tecnología que haga eso. La tecnología más cercana a hacer algo así es una tecnología que utilizan los cruceros, bueno, no los cruceros, más bien los portaaviones, que avientan una especie de malla para que los misiles se estrellen contra, o sea, avientan como muchos balines y se estrellan los misiles. Pero, o sea, esto de verdad no sirve para absolutamente nada. Y el tema es que... Perdón. Sí. ¿Eso contaría como innovación? Porque no lo veo como algo positivo. Pues es que el tema es que sí, o sea, sí se podría considerar como innovación, pero desafortunadamente es innovación, pues fraudulenta, ¿sí? Entonces es un poco, a mí me molesta mucho este tipo de productos. Y bueno, también el tema del dióxido de cloro. Si cualquier producto que ustedes vean que diga que es milagroso, aléjense de eso, porque de verdad no tiene ninguna fundamentación científica, no tiene nada de... O sea, literal, tomar dióxido de cloro, por más baja que sea la concentración y todo eso, es como agarrar Fabuloso y tomárselo. Es un desinfectante, ¿sí? Y, o sea, hay estudios donde se ha probado, o sea, porque existe una organización que se llama la Comusab, que lo promueve y que dice que sí sirve y no sé qué, pero realmente les digo, es como es literal tomarse un trago de Lysol. Entonces, ese tipo de cosas me molestan porque se aprovechan de la ignorancia y del desconocimiento de la gente para poder hacer dinero. Y bueno, como conclusión, o sea, lo que quiero dejarle antes de pasar a preguntas y respuestas como conclusión es, bueno, no, si quieren vamos a hacer preguntas y respuestas si es que alguien tiene, y si no ya pasamos directamente al tema de la conclusión, porque pues básicamente ya estamos terminando.
No sé si alguien por ahí tenga alguna Sí, pregunta. maestro. Miguel tiene levantada la mano. Miguel, adelante, te escuchamos. No, perdón, la levanté desde hace rato para hacer una de las preguntas que ya hice, pero creo que no la bajé. Ok, gracias. ¿Alguien más por ahí que tenga alguna pregunta o algún comentario al respecto? Dice en los comentarios, dice Sebastián Maximiliano, tiene mucha razón. Mi familia tiene un restaurante y trabajo ahí y pues prácticamente al momento de tomar la temperatura debo de preguntar que en dónde, debo de preguntar que en dónde, porque muchos se niegan rotundamente a tomarla en la frente. Y yo me imagino que estaba hablando del posicionamiento de la pistola para Sí. poder tomar la temperatura. Sí, exacto. Y es que ese es un problema, porque hoy en día en prácticamente todos los lugares donde te toman la temperatura te lo quieren tomar en el brazo. ¿Y eso por qué es? Porque la gente se empezó a poner loca, se empezó a poner así de, no, es que me van a hacer daño, me van a lastimar, no sé qué. Y cuando de verdad no hay ninguna razón para ponerse así, pero ante la actitud violenta de la gente, o sea, de por sí tenemos una población reacia a cumplir con las medidas, o sea, todavía hay muchísima gente que no quiere utilizar cubrebocas, que entonces, para evitar situaciones incómodas o incluso de violencia, porque incluso algunas personas dependientes de algunos se llegaron a golpear, para evitar este tema, pues ya mejor te lo toman en el brazo. Pero eso, ¿qué quiere decir? Que la población es tan ignorante que no puede entender que esto realmente no es, que al contrario le puede hacer un bien, y que es tanta que más bien la gente, ya las empresas decidieron, no, pues sabes que mejor no nos metamos en problemas, ¿sí? Entonces esa parte es terrible, y eso es por lo cual es importante, como siempre, pues la innovación, la cultura, perdón, la educación, educar a la gente, hacer campañas de comunicación más efectivas en los cuidados y las acciones que se van a tomar para poder ayudar a que salgamos más pronto de esto. Sí, es correcto. Maestro, Clara Alicia Aparicio tiene la mano levantada. Adelante, Clara, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo ¿Sabes? les quería más que nada una pregunta, pues hacer como un comentario, ¿verdad? Sí. Como aquí nos dicen sobre el uso del cubrebocas o tapabocas, y pues siento que sí es muy importante saber cómo usarlo, porque muchas veces no sabemos ni cómo colocarnos un tapabocas. Me ha tocado ver en algunas personas que a veces no nos lo colocamos bien, sino nada más nos lo ponemos así por ponerlo. Y a Sí, veces pues no es el uso adecuado, ¿verdad? A lo mejor tiene que ser de otra forma. sí, Y sí, sí. también sobre, ¿qué más decía? Sobre los tapetes sanitizantes, también muchas veces no sabemos para qué se utilizan. Y muchas veces he visto también a personas que está el tapete y mejor se pasan por un lado, o sea, para Claro. no pasarse directamente por el tapete porque no saben para qué es, se van por un lado. Entonces pienso que pues también es importante conocer cómo utilizar estas cosas, ¿verdad? Que nos ayudan para protegernos. Claro, totalmente. O sea, y de hecho, con los tapetes pasó algo curioso, que vi alguna vez que en algún lugar, no me acuerdo bien, fue en la Ciudad de México, le pusieron, le echaron, no me acuerdo qué. De hecho, la persona no sabía que le habían echado al tapete sanitizante. El chiste es que pasó con sus tenis y se le estaban derritiendo, porque pues le echaron alguna sustancia que era a una concentración seguramente mucho más alta o más, pues sí, distinta a la que realmente debería de haber utilizado, y se le estaban deshaciendo los zapatos. Entonces, desde ahí hay problemas, ¿no? O sea, compran pues sí, una pieza de equipo y no la saben utilizar. Entonces, ese es el tipo de cosas donde tenemos que tener también bastante cuidado. Pero sí, definitivamente el tema de cubrebocas ha sido todo un tema aquí en México. Desafortunadamente,
Creo que es algo son las cosas las acciones que han ayudado a otros países a salir más rápidamente de la pandemia, o que por lo menos sus números bajen más rápido, y que aquí pues no, o sea, es súper común ver a la gente, y además te ven con el cubrebocas y casi te ven con cara de, ay, este tonto que trae cubrebocas, ¿no? Entonces, sí es complejo. Sí, de hecho yo creo que, como bien dices, maestro, digo, uno de los grandes problemas que va a ser muy difícil erradicar, o que por el paso del tiempo, por toda la antropología de la vida de todos, la verdad es que la ignorancia, la falta de cultura o de perdón, de educación, siempre va a estar a la vanguardia, siempre va a estar... digo, el número será mayor de personas que no comprenden, o que toman a mal, como bien lo dices, y eso de verdad yo creo que es lo más grave, eh, porque eso ocasiona las noticias falsas, las innovaciones falsas, Sí. y que de verdad, por la ignorancia, uno lo agarra, lo abraza creyendo que es tu tablita de salvación, y con eso no te va a pasar nada, y desgraciadamente no es así. Claro, sí, totalmente. Dice Brenda Carolina, Uh-huh. yo tengo un comentario. Lo de las Sí. caretas que hicieron en México, me enteré de que aquí no lo aceptaron, e intentaron mucho que les tomaran y financiaran la idea. También que ir a Alemania y solo ahí están obteniendo fondos. Eso creo que es uno de los mayores problemas. Pues muchos aún no aceptan, hasta la mayoría de los políticos. eh, Se burlan de ello, y es horrible ver gente descubierta en la calle sin respetar el espacio. Sí, es muy cierto. O sea, el tema de las caretas, creo que eso se dio en algunas zonas. O sea, yo tuve la oportunidad de fabricar, yo fabriqué algunas caretas, tengo equipos de impresión 3D, y fabriqué algunas y las doné al ISSSTE de aquí de Morelos. Entonces, aquí las recibieron sin ningún problema, no hubo mayor tema, pero en otros estados sí. Eh, ¿Quién sabe por qué? No las quisieron, pero es una situación así. Y lo que comenta sobre los fondos, sí, desafortunadamente es algo que está ocurriendo. México tenía, durante las últimas 2 administraciones, se creó una cosa que se llama el Sistema Nacional de Innovación, que involucraba a varias instituciones, a varias universidades, centros de investigación, eh, pero en cuanto entró el nuevo gobierno, este sistema pues sí, se desarticuló. Incluso ha habido muchos ataques políticos, digamos, al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Pero a la Red Nacional de Estatales de Ciencia y Tecnología, y cosas, y eso ha afectado también a los fondos para el desarrollo de proyectos de innovación. ¿Perdón? Pero digo, de alguna manera en México siempre ha estado esa falta de apoyo a la innovación. Por ejemplo, el que creó la tele a color en los 60, me parece, Sí, sí. era mexicano, pero se tuvo que ir a Estados Unidos para que lo financiaran. Es cierto, o sea, eso ocurría, pero de verdad, las últimas 2 administraciones ya eso se estaba revirtiendo. O sea, de hecho, se creó la red de oficinas de transferencia de tecnología, se crearon muchísimas instituciones o programas que ayudaban justamente a eso, a desarrollar tecnología e innovación en México. Pero, pues ahora, o sea, muchos de esos programas hoy ya no existen. Entonces, o sea, hoy están queriendo dar la vuelta, están buscando que se haga de otra forma, no lo sé, pero el chiste, o sea, lo que sí te puedo decir es que ahorita ya no hay esos programas. Entonces, pues, ni modo, tendremos que seguir viendo cómo le hacemos. Continúo con la lectura de quien participa por medio del chat. Dice Luz María Tamayo, felicidades por porque está reconociendo la capacidad del mexicano para hacer bien las cosas, para innovar rápidamente y con efectividad. Debemos creer en nosotros mismos. Felicidades al ponente, muy claro. Gracias. Dice Neglia, dice porque sigue la corrupción.
María Petzot, dice, bueno, piden ahí por la liga, dice Diana Mecinas, dice, y también la gente habla con cubrebocas todo mojado y sigue hablando y hablando. María Guadalupe dice, la cultura y educación tiene mucho que ver. Brandon nos comenta, los problemas de obediencia en México es un factor muy importante para la incubación de virus y o bacterias. Me parecía un buen mercado para atacar e innovar, que apenas, ¿qué opinas al respecto? Dice, qué pena al respecto, pero me imagino que decir, ¿qué opinas al respecto? Pero de la cultura de la obediencia, ¿cómo? Dice, los problemas de obediencia en México es un factor muy importante para la incubación del virus o bacterias. Me parecería un buen mercado para atacar e innovar. No es obediencia, es obesidad, perdón. De obesidad. Okay. Ya, de obesidad. Sí, definitivamente. O sea, de hecho, eso es algo que se tiene que trabajar, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad de viajar bastante y me llama mucho la atención cómo en Europa, por ejemplo, los productos, las botanas y cosas que nosotros comemos aquí, pues allá no existen como tal o son muy diferentes. Entonces, definitivamente hay un mercado, siempre, o sea, el mercado saludable existe y existe una demanda cada vez más importante de este tipo de productos. Entonces, pero también viene de la mano con la educación, viene de la mano con muchas otras cosas y en muchos aspectos viene de la mano del convencimiento propio de que realmente va a ser algo bueno para ti. O sea, porque si tú no estás convencido de que realmente te va a ayudar no te sientes mal al respecto, pues nunca lo vas a hacer. O sea, y es la típica situación en la que yo incluso a mí me ha pasado, que ya estoy un poquito pasado de peso, pero digo, ay, pero qué flojera hacer ejercicio, o ay, es que se me antojó esta hamburguesita, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pasan. Entonces, de nuevo, no siento que sea algo que necesariamente tenga que imponer el gobierno, por ejemplo, como ahorita está pasando, por ejemplo, en Oaxaca, que si bien me parece algo hasta cierto punto loable, no creo que sea la mejor manera de hacerlo. Yo creo que tiene que venir de uno mismo, pero también si la gente quiere acceder a productos más saludables, pues esos productos tienen que existir, porque si no, pues ¿cómo comes algo saludable que no existe, no? Entonces, definitivamente hay un mercado para eso. Correcto. Dice Diana Mecinas, las noticias solo asustan. Comparte también Rebeca Rosas, creo que sería importante fomentar el diálogo entre el sector tecnológico y emprendedor con el área de salud. Solo así se concretarán muchos proyectos de estudiantes que se quedan en el papel, en un póster o en un congreso. Es muy cierto. De hecho, voy a comentar sobre el tema de las noticias. Las noticias espantan, sí, es cierto. De hecho, por ahí me está escuchando Rivas, uno de mis amigos, a quien le mando un saludo, que él me hizo, o sea, porque hubo un momento al principio de la pandemia que por todas estas cuestiones de que yo me puse a investigar y a leer, pues me generó ansiedad. Entonces, pues sí, obviamente yo estaba muy, muy asustado de todo lo que podía llegar a ocurrir. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo y conforme fui viendo las cosas como estaban, realmente qué era lo que estaba ocurriendo, si bien la situación que tenemos ahorita es crítica y es muy preocupante, es claro, o sea, el contar con información y con cierto ya entendimiento de cómo está funcionando cómo funciona el virus, cómo actúa, qué ataca, qué no, eso también permite que tú puedas entender qué está pasando y entonces el miedo se reduce, porque entonces sabes qué puedes hacer y qué puede pasar en determinado momento. Entonces, por eso, este hecho viene de lo mismo, de investigar, de educarse, de aprender. Eso es lo que quiero que se queden. Cuando vean las noticias y les esté dando miedo, pues investiguen un poquito más para ver realmente qué, porque también es claro, los medios de comunicación juegan mucho con nuestras mentes y eso es bastante evidente, pero por eso, o sea, ellos no son la última palabra. Tenemos que cuestionar todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y lo que comentaban sobre el tema de los proyectos entre estudiantes y universidades y los centros
eso también era algo que se hacía durante la administración pasada y que desafortunadamente ahorita ya tampoco se está haciendo. Esperemos que el CONACYT se dé cuenta del valor que este tipo de cosas tienen y lo retomen, porque justamente la mayoría de proyectos de tecnología que se hacen en México se hacen para pasar una materia, para obtener una calificación, no para convertirse en un producto que pueda ayudar a las personas a mejorar su vida, que en realidad ese sería el objetivo. Pero pues vamos a ver qué ocurre en los próximos años. Gracias, maestro. Dice María Petzold, por ejemplo, en mi edificio la gente anda sin tapabocas en las áreas comunes y andan de apartamento en apartamento sin tapabocas. Mucha ignorancia, casi todos. Pues sí, ahí lo mejor que se puede hacer es protegerse uno mismo y ya. Evitar tocar cualquier cosa cuando uno sale, o sea, cuando mucho las manijas, lo que sea, y limpiarse rápidamente las manos, pero pues usar cubrebocas, careta, lo que sea necesario, dependiendo obviamente de la cantidad de personas que haya. Mientras más personas hay mayor posibilidad de contagio. Entonces, eso es o sea, es lo que ustedes tienen que medir, pero de nuevo, ante una situación así, pues lo mejor es protegerse uno mismo. Gracias, maestro. Dice Rebeca Rosas, en San Luis Potosí, médicos, dentistas e ingenieros colaboraron para fabricar caretas que regalaron a los hospitales. Qué bueno. Ese tipo de cosas son, de nuevo, lo que les decía, los mexicanos somos muy solidarios y pues los que pudimos ayudamos en lo que pudimos en su momento, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones creo que se aplauden y hay que reconocérselas a las personas que lo hacen. Pregunta Rebeca Rosas también, ¿qué tanto funcionan páginas tipo Kickstarter? Son muy buenas y tenemos la ventaja de que tenemos Kickstarter en México. Entonces, son muy buenas. Ese tipo de plataformas ayudan mucho porque ayudan a una cosa clave en el tema de innovación, que es la validación. Cuando ustedes tienen una idea, esa idea, la mayoría de la gente cree que esa idea es única y original y que nunca nadie la ha tenido, y es donde yo les sugiero hacer una cosa que se llama vigilancia tecnológica, que es simplemente hacer una investigación en Internet sobre esa misma idea, para ver quién ha hecho lo mismo, si a alguien se le ha ocurrido hacer algo parecido o así. La siguiente cosa que es súper importante, ya que tienes esa idea que ya sabes que sí es novedosa o que incluso tú estás haciendo algo diferente de lo que hay en el mercado, es la validación. Ver si realmente hay gente que está dispuesta a pagar por esa idea. Kickstarter, Indiegogo y ese tipo de plataformas son excelentes para hacer ese tipo de validaciones, porque entonces tú con un prototipo y un video bonito puedes prevender la idea y la gente te la puede comprar sabiendo que le va a llegar a lo mejor en 6 meses, en un año, en X tiempo, pero tú ya sabes que hay gente interesada en tu idea. Entonces, ese tipo de plataformas definitivamente son muy buenas. Gracias, maestro. Dice Diana Mesinas, muchas gracias. Clara Alicia Aparicio dice, muchas gracias, un tema muy interesante. Comenta Diana, muy buen consejo, gracias. Y dice, los bancos por necesidad, fui y llevan a sus hijos, a sus abuelitos, son necios los mexicanos. Sí, desafortunadamente ahí tenemos también ese tema. Dice Luz, gracias por los ejemplos. ¿Alguna biografía que, de acuerdo a su experiencia, ayude con el tema de innovación? Pues existe el manual de Oslo, que es el manual que tiene que ver con todo el tema de innovación. Hay otro libro que se llama, que es espérenme, ahorita les digo, de Oppenheimer, perdón, que es también sobre innovación. Este se llama Crear o Morir. Este es no sé si me estén viendo en la pantalla, pero bueno, es este. Oppenheimer, Crear o Morir. Y, híjole, pues yo la verdad es que la mayoría de las cosas que yo conozco o sé de innovación, ya más que leerlo en libros, lo veo en internet. O sea, sigo montones de sitios, blogs, páginas, veo canales de YouTube, veo de todo lo relacionado a temas de innovación.
sí es importante, obviamente, leer algunos libros, pero yo les recomiendo que más bien, o sea, porque el tema de la innovación es que ocurre rápidamente. Entonces, pues es mucho más fácil estar viendo, o sea, rápido ver y absorber cosas que estás viendo que están haciendo en otros lados, que buscar el video que tiene que ver con eso. Un libro que sí es muy, muy, muy bueno, que se los recomiendo, se llama La generación de modelo de negocios, o Business Model Generation, se llama en inglés, de hecho se los voy a escribir en el chat. Ese libro es de Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, y ellos desarrollaron toda una metodología que hoy se utiliza en las incubadoras de empresas alrededor del mundo, que se llama el Business Model Canvas. Ese libro es, además de súper útil e importante en temas de innovación, es clarísimo para el desarrollo de negocios y es una belleza como libro, o sea, como libro para leerlo. O sea, el diseño editorial es muy bonito. Entonces, realmente es un libro que vale muchísimo la pena. Gracias, maestro. Y sí, son muy buenos libros. Ok, dice Arturo Pérez, buen día, me tocó una situación personal en la que mi familiar cercano falleció en el estado de Querétaro de un ataque al corazón cuando llegó al IMSS y nos dieron la noticia, nos obligaron a afirmar que fue por COVID. La pregunta es, ¿se considera que se inflaron los números reportados de casos positivos de COVID y por fallecimiento? ¿Y cuál es el motivo? Ok. Ese tipo de cosas, fíjate que yo no había escuchado, o sea, sí había escuchado de eso, pero en general muchos de los que he visto han sido rumores. Me parece muy interesante que, o sea, digo, triste, pero, o sea, y lamento mucho la situación, pero me parece interesante o sea, conocer a alguien que le haya ocurrido eso. Yo no sé qué tanto realmente se hayan inflado las cifras, y a la vez desestimado, porque hay muchísima gente que se ha muerto de otras cosas, perdón, que se ha muerto de coronavirus, pero en sus casas, que nunca llegaron a los hospitales, que nunca les quisieron hacer las pruebas, y que entonces pues no cuentan, no están dentro de la contabilidad del gobierno. Esta situación que me cuentas, yo lo que sé es que a muchas personas que llegaron a morir de alguna otra cuestión, les hicieron firmar que se murió de coronavirus para podérselos dar rápido, porque si no, si decían que se había muerto de otra cosa, entonces tenían que hacer un protocolo muchísimo más complejo y que eso les iba a evitar que se los pudieran entregar rápido para poder ya sea cremar, sepultar, lo que pudieran hacer en ese entonces. Todo tiene que ver también con el tema de la manera en la que se ha movido la epidemia y con respecto a al momento en el que surgió, el cómo siguió avanzando y la saturación hospitalaria, el número de casos, el número de muertes, o sea, son muchísimos factores los que están involucrados. Entonces, yo quiero pensar, o sea, yo lo que leí de algunas personas era que decían eso, que les ponían que se había muerto por COVID para dárselos y que ya se los pudieran llevar. Entonces, desconozco qué otra cosa, qué otro factor hubiera podido estar involucrado. Gracias, maestro. Dice la maestra Ercila Rosas, creo que falta mucha cultura de prevención porque piensan que no les va a tocar a ellos. Uh-huh. En las farmacias no cumplen con la sana distancia y si uno les indica que por favor lo cumplan, lo miran con molestia. Uh-huh. Pienso que nosotros debemos hablar al momento de ver que no se cumplen con las medidas de prevención. Sí, definitivamente. Y eso tiene que ver también con liderazgo y con un tema de comunicación. O sea, ahí es de las cosas que yo le critico bastante al gobierno, que creo que no hicieron una campaña correcta de comunicación social, que los mensajes han sido contradictorios, que ha habido muchas cosas en el tema principalmente de comunicación que se han manejado muy mal. Pero pues, o sea, ni modo, así fue y como decía o dice Cristina Pacheco, pues aquí nos tocó vivir.
Así es. Continúo leyendo, maestro, y hay mensajes de agradecimiento por la conferencia. Muchas gracias, excelente información. Solicitan ahí repetir las plataformas de innovación, pero ya no los hicieron favor de repetirlos aquí por el chat. Ok. Y bueno, dice que si nos pueden hacer el favor de escribir los datos del libro que recomienda. Sí, ahorita se los ¿Cómo escribo. se llama el libro de la generación? Claro que sí, ahorita se los escribo. Es que me quita los comandos aquí cuando estoy compartiendo la pantalla. Entonces, bueno, nada más les quiero dejar mis datos. Bueno, para empezar, primero agradecerles por haber estado aquí y les dejo mis datos para que los puedan ver. Si es que quieren escribirme alguna cosa, seguirme, o sea, bueno, seguir Bien. Y les escribo ya por ahora, ya acá. Tenemos aquí unos últimos comentarios, maestro. Dice Sí. Brenda Carolina, bueno, dice María Petzot, pero dice, por favor, pueden escribir aquí el libro. Ya dijo que usted lo va a hacer ahorita. Dice Rebeca, al contrario, como se han realizado pocas pruebas, los números están abajo. Dice Brenda Carolina, más bien yo creo que no es de inflar los números, sino que hasta en México están en problemas mundialmente, pues las cifras se recortaron y México se niega a sacar sus números. Por algo nos vetaron de muchísimos países para turismo y compra-venta de productos. Sí, yo también creo eso. Dice Rebeca, al contrario, como se han realizado pocas pruebas, los números están abajo. De nuevo, dice Agustín, generación de modelos de negocios, desconozco el autor. Brenda dice, ok, gracias. Dice Brenda Carolina, además de lo que comentas, de los casos no reportados, muchos números son recortados con tal de no cerrar negocios y empresas y etcétera, que eso es muy cierto. Dice Armando Romero, muchas gracias por la charla, Lick Hamtamayo. Y por último, Business Model. Bueno, ya ponen ahí los títulos ya puso el maestro los títulos y el nombre del autor. Pues maestro Jorge Hamtamayo, agradecemos muchísimo su participación. Gracias por este excelente webinar y compartir sus conocimientos con la población de la UVM. Invitamos a todos los asistentes a que sigan al pendiente de las diversas conferencias que está ofertando la Red Nacional de Incubadoras para ustedes de manera gratuita. Agradecemos mucho su participación y estamos al pendiente de vernos y saludarnos en las próximas conferencias. Gracias. Claro que sí. Para ustedes, que estén muy bien, muchas gracias por la invitación y pues estamos a la orden. Gracias. Buenas tardes a todos. Buen provecho. Hasta luego. Buenas tardes. Igual.